Están preparando en silencio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de un ejercicio? No, Lucas, no te escucho. Está silenciado. Hola, profe. ¿Profe? A ver. Ah, sí. A ver, soy yo entonces. A ver, Lucas, si puedes hablar. Hola, profe. Ahora sí te escucho. Le había Perdón. dicho, le había hecho una pregunta. Ajá. Bueno, antes de que sea la hora de la clase, quería consultarle de un ejercicio que es de la ficha 5 que se llama elecciones presidenciales. Ajá. Y me cuesta un poquito como que hacerlo. A Porque no sé ver. si para eso de la fórmula, bueno, léalo usted, no sé, Vamos a primero leerlo. A ver, espera que les comparto la pantalla. Elecciones, ficha 5 me decís, ¿no? sí, profe. Ficha 7. Ficha 5. Elecciones presidenciales. Ah, ya subieron la solución. No estaba subida antes, por eso le preguntaba yo, En pero realidad, las soluciones están siempre arriba. Lo que pasa es que no se les da, digamos, no se les da acceso hasta que no hayan pasado 2 semanas desde que dimos la unidad. Eso es para evitar justamente que medio que se ah, spoileen, digamos. Eh, no que se spoileen, sino que por ahí intenten hacerlo, no les sale claro, y busquen la solución. Entonces, claro. generalmente lo que Entonces no hacemos debe es, estar todavía habilitado. desde que se da, desde que se da la ficha, 2 semanas después recién se habilitan. La solución esa que dice de solución con variables simples está habilitada ya. Ah, bueno, bueno. Si yo la veo digamos, lo que yo veo en gris, lo que yo, digamos, con Sí. mi usuario veo en gris es lo que todavía no está habilitado, pero lo que se ve en azul Ah, deberían poder verlo, sí. bueno, estaría bueno verlo nomás como para hacerle una pasada y así lo hago yo sin ver la solución. Claro. A ver. Porque dice Según la algo ley de la fórmula electoral, ahí, no lo entiendo yo qué es lo que tengo que cargar, digamos. según la ley electoral, el presidente y vicepresidente se eligen de acuerdo a las siguientes reglas, ¿sí? El que saque el 45% de los votos, o el 40% de los votos, etcétera, etcétera. Segunda vuelta. Desarrolla un programa que permite ingresar para los 3 partidos más votados. La fórmula, o sea, la fórmula es quién es el que va como candidato a presidente y quién es como candidato a vicepresidente, o sea, el nombre de quiénes son, Claro, y la entonces tendría cantidad de que... votos obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés que cargar para 3 partidos, nombre del que va como candidato a presidente y nombre como vice. O sea, Jorge para presidente, eh, Felipe para vice, ¿sí? Esa Sí, fórmula sí. obtuvo 3 millones de votos. Después va Marcela para presidente y Fabricio para vice. Esa obtuvo 4.700.000 votos, ¿sí? Eso es lo que vos cargas. Nombre, digamos, del que va como presidente, el que va como vice. Cada fórmula, digamos, como si fuera cada partido, por así decirlo. Es la candidatura de esas 2 personas. Eso es una fórmula. Y Sí. la cantidad de votos que obtuvieron. Entonces, se quiere saber cuál de esas fórmulas obtuvo el mayor porcentaje y todo lo demás que dice. ¿Sí? Y tenés que decidir Sí. también
si hace falta una segunda vuelta o no, de acuerdo a las reglas que te explica en los artículos de más arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, eso quería Perfecto. aclarar porque yo lo había hecho así como para poner los nombres, Ujú. pero no sabía si estaba bien eso, porque como dice la fórmula y yo mucho de eso de las elecciones no entiendo, entonces por eso le Claro, quería o sea, preguntar. fórmula, ponele, yo soy apellido Arach, vos sos apellido Ferreira, Arach Ferreira, esa es la fórmula uno. Digamos, son los que tratan de ser presidente y vicepresidente. Después, Ah, qué sé yo, López, Monti van para otra fórmula y Cáceres y Panesi son otra fórmula, ¿sí? Por ejemplo. bueno, Eso gracias, eso profe. es la fórmula. Eso es de la ficha 5 Marcos, sí. Bueno, ya que estamos entonces en horario, ya que estamos en el horario de la clase, justito empezamos, ¿bien? Y ya que estamos viendo, ya que les estoy compartiendo la pantalla, y estamos viendo ya la UV, vamos a pasar a los temas de hoy, ¿sí? Pero antes de pasar al ejercicio de hoy, primero, ustedes ya saben que nosotros vamos siempre desfasados, ¿sí? Siempre vamos una semana desfasados. Entonces, ¿qué les parece que es lo que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué creen que nos toca ver hoy, hoy día en el práctico? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vimos la semana pasada y qué tocaría ver esta semana respecto al práctico de su punto de vista? Ciclo for, la primera parte del for, nos dice Agustina. Exactamente, ¿sí? Habíamos visto la semana pasada, habíamos nosotros practicado la semana pasada con el ciclo while, ¿sí? Que era el primero de los ciclos, que eran estas estructuras repetitivas, ¿sí? Habíamos dicho que nos permiten repetir, ¿sí? Repetir un bloque de acciones, una serie de instrucciones en nuestro lenguaje, y repetirlas, en el caso del while, mientras, ¿sí? Se cumpla una condición, ¿sí? Entonces, en el caso del while era mientras se cumple esta condición, mientras esta expresión se evalúe como verdadera, repetir las instrucciones que teníamos en el ciclo, ¿sí? En el caso del for, ¿sí? Es un poco distinto, sigue siendo un ciclo, sigue siendo una estructura repetitiva como la que están estudiando, pero tenía sus particularidades, ¿sí? ¿Para qué era o en qué casos nos quedaba bastante natural el uso del for? ¿Así algún caso, algo que ustedes digan, para este tipo de situaciones, el for nos viene justo, es bastante natural? Cuando sabemos la cantidad de repetición, ¿sí? Cuando sabemos la cantidad de repeticiones, nos queda muy natural el for. Pero, no sé si se acuerdan que sobre el final de la clase pasada, hicimos una pruebita, una pequeña variación del while. ¿Se acuerdan para qué habíamos hecho esa pequeña variación del while? ¿Para qué habíamos utilizado el while? ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue tomar una variable y n vueltas, algo así, que la íbamos incrementando, ¿sí? O sea, habíamos visto que con el while podíamos también repetir n veces, ¿sí? No es que estábamos obligados a que por ser un while tuviera que ser una cantidad desconocida de vueltas, sino que, bueno, podíamos de alguna manera, utilizando más variables, de forma un poquito más trabajosa, pero podíamos hacer una cantidad de repeticiones exactas de vueltas con el while. Bien. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, si yo con el while podía hacerlo, bien, yo digo, lo puedo hacer, pero era medio molesto, tenía que ser otra variable, acordarme, incrementarla y demás. Sin embargo, con el for era como más natural poder hacer la cantidad de vueltas exactamente que yo tenía prevista de antemano, ¿sí? Pero además, el for nos permitía hacer algo más, otra cosa, con lo cual el for era muy sencillo de hacer. ¿Qué más podíamos hacer además de iterar, de dar vueltas, ¿sí? Con una cierta cantidad conocida de antemano? ¿Qué otra cosa nos facilitaba el for y nos permitía hacerlo de una manera
muy natural. Generar un rango, nos dice Daniel, guarda que la generación del rango la hace la función range, ¿sí? Pero no estás mal en el hecho de que iterar ese rango, recorrer los elementos de ese rango, se hacía muy fácil con un for. Y en base a eso, yo puedo iterar o recorrer elementos solamente de un rango con el for. ¿Qué les parece? Con el for yo puedo iterar o recorrer solamente elementos de un rango, o si pienso de manera más genérica, yo podía iterar o recorrer elementos de algo más. A ver, ¿de qué cosas yo podría decir? Nos dice Maximiliano, se podría recorrer una tupla. Perfecto, yo puedo recorrer los elementos de una tupla. Rangos, tuplas, ¿qué más puedo recorrer? Más que una palabra, Marcos, de una cadena de caracteres, que podría tener varias palabras. Exactamente. Tuplas, rangos, cadenas de caracteres, pero de manera general, cualquier cosa que sea una secuencia, yo la puedo iterar con el for, ¿sí? Era algo más que dar cierta cantidad predefinida de vueltas, sino que ahora yo tengo la facilidad adicional de que si tengo una secuencia, puedo pedirle al for que me recorra todos los elementos, o sea, que pase por cada uno de los elementos de esa secuencia y que solo corte cuando se haya terminado esa secuencia, ¿sí? Solo a modo de ejemplo, de repaso muy rápido, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, si yo quiero dar 5 vueltas quisiera dar 5 vueltas imprimiendo un valor algún algún mensaje, ¿sí? ¿Cómo puedo dar 5 vueltas con un for? ¿Cómo puedo hacer que un for repita 5 veces el bloque de código? ¿Cómo sería la sintaxis del for? For y, nos dice Agustina, in n, por ejemplo. Si yo quiero dar n, que es 5 vueltas, y decir print mensaje. ¿Sí? ¿Qué les parece? For i in n. ¿Cómo lo ven? ¿Estará bien así? Si yo ejecuto esto, ¿qué pasará si yo ejecuto eso tal cual como está? Por ejemplo, Daniel que me dice, no, no está bien eso. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto así? A ver, vamos a probarlo. ¿Para qué nos vamos a quedar con esto? Run. Lo ejecutamos. Y fíjense, error. ¿Por qué básicamente un error? Porque si yo digo for i in algo, ese algo justamente tiene que ser una secuencia, ¿sí? Algo que yo pueda iterar, que tenga varios elementos donde yo pueda ir visitando, ¿sí? Daniel me dice, no, Jorge, si vos querés n vueltas, hace for i in range n más 1. ¿Sí? De paso vamos a mostrar acá el valor de i para que no nos quede, ¿sí? Ahora, for i in range n más 1. Esa es la propuesta de Daniel. ¿Qué les parece? Yo con eso daré 5 vueltas, daré 4 vueltas, daré 8 vueltas. ¿Quiénes votan porque esto es correcto para dar exactamente 5 vueltas con el for? O mejor dicho, ¿alguien vota por una solución distinta para dar exactamente estas n igual a 5 vueltas en el for? ¿O todos estamos de acuerdo con la propuesta? Bien, Daniel me dice, creo que va solo la n. Efectivamente, si yo hago esto, vamos a ver, yo voy a recorrer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas cuando yo en realidad quería 5, ¿sí? Entonces, for i in range n. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 5 iteraciones, ¿sí? 5 vueltas de nuestro ciclo. El range se puede utilizar de varias formas. Después charlamos un ratito más sobre qué opciones hay.
qué se puede hacer. Pero fundamentalmente, entienden el concepto del for, entienden la sintaxis y entienden la diferencia que tiene con el while, o tienen alguna duda con eso antes que arranquen. Al margen de las distintas formas que le podemos dar al range, con la que podemos invocar a range, de las cuales ya discutimos en unos minutos. ¿Estamos todos al día con el ciclo for? ¿Entendemos cómo funciona? ¿O hay alguna duda que aclarar antes que empecemos? Bien. Bueno. Asumo entonces... Está sí, claro, profe. está claro. Perfecto. Entonces, asumimos que vienen volando con este tema. Vamos a pasar entonces, este pequeño repaso ya lo vamos a mejorar. Vamos entonces con ejercicios de la ficha 7, que es la que corresponde a ciclo for, el que se llama sueldos y aguinaldo. Bien, y dice lo siguiente: ingresar por teclado los sueldos de un vendedor correspondientes al primer semestre del año y luego, 1. Calcular su aguinaldo sabiendo que es la mitad del sueldo más alto. 2. Determinar en qué mes recibió el sueldo más bajo de ese semestre, de ese periodo, ¿sí? Y 3. Informar el sueldo promedio del semestre. Bien. Entonces, ingresar por teclado los sueldos de un vendedor, correspondientes al primer semestre del año, y calcular el aguinaldo, en qué mes recibió el sueldo más bajo y cuál fue el sueldo promedio del semestre. Bien. ¿Qué piensan ustedes que podemos tomar como nuestra estructura, como nuestra estrategia de resolución? ¿Vamos a necesitar algún ciclo acá? ¿Qué les parece? ¿Necesitaremos algún ciclo para poder resolver esto, o lo podemos resolver con una sola carga o con una cantidad fija de cargas? Sí, necesitamos ciclo for. Un ciclo, a pesar de que es un vendedor sobre el cual voy a cargar el sueldo. Sí, porque debería cargar 6 sueldos. Tal cual, ¿sí? Es un vendedor, perfecto, pero eso simplemente es para no complicar el programa. Pero para ese vendedor necesito cargar 6 sueldos, o sea, cada uno de los sueldos del semestre. Y ustedes me van a decir, Jorge, sí. Mirá, fácilmente, en vez de hacer un for y complicarnos, que el range, que n más 1, que n 2, yo hago 6 inputs separados, 6 variables separadas y demás. ¿Va a funcionar? Y sí, seguramente va a funcionar si se ponen a trabajarlo. ¿Tiene sentido que hagan 6 veces lo mismo, que hagan 6 veces la misma línea de código? Después yo les pido que en vez de ser un semestre sea una década y ustedes se van a poner a escribir ahí 120 ingresos. Bueno, no. ¿Bien? Perfecto, entonces. Tal como dijo el compañero, la cantidad de sueldos que tenemos que cargar es 6, correspondiente al semestre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar nuevamente, como siempre, con la parte fácil, que es escribir inicio. ¿Bien? Vamos a empezar nuestro algoritmo. ¿Y qué haremos acá? ¿Qué será lo primero que haremos con el inicio de nuestro algoritmo? ¿Qué les parece que seguramente nos va a hacer falta? ¿Ahora o un poquito más adelante? Va a hacer falta contadores, bueno, Exactamente. Es ingresos. muy probable que nos haga falta una serie de variables, ¿sí? Contadores, banderas, acumuladores, ya las vamos a ir asignándoles un valor. Entonces, en general, nos queda bastante cómodo dejar acá un pequeño espacio justamente para ir asignándole valores a esas variables que ya vamos a ir a utilizar, ¿sí? Por supuesto, uno diseñando el problema va teniendo en mente qué es lo que tiene que inicializar. Dejamos ahí un pequeño espacio por las dudas. Y ahora sí, a ver,
leamos de vuelta el enunciado. Ingresar por teclado los sueldos de un vendedor correspondientes al primer semestre del año. Bueno, vamos a olvidarnos por un segundito, vamos a olvidarnos de cómo vamos a calcular lo que nos piden, ¿sí? Cómo vamos a hacer para determinar el aguinaldo y demás. Por un segundo, vamos a pensar primero en cómo hacemos para cargar los sueldos de una persona, lo que sea, en un semestre. ¿Bien? Tenemos más de una alternativa, una única alternativa. ¿Cómo podremos hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para encargarnos en este momento solamente de cargar los 6 sueldos? José nos dice ingresando por teclado, perfecto, lo vamos a ingresar por teclado. Pero ¿de qué manera? O sea, yo voy a poner acá un input para cargar los 6 sueldos. ¿Cómo creen que podremos trabajar para cargar los sueldos de un semestre de una persona? A ver si me ayudan un poco con la estrategia. ¿Qué puedo utilizar para esto y de qué manera? Y en un principio tendrías que aplicar el for y dentro del for ahí colocar lo que sería el input para colocar el sueldo. Claro, nosotros decimos, yo necesito cargar 6 sueldos, ¿sí? No uno solo. Y dijimos también, no nos vamos a poder cargar esos 6 sueldos en una variable separada cada uno, ¿sí? Más todavía. Una pista muy, muy clara es que estamos estudiando ciclos. Entonces, como sabemos, ¿sí? Como sabemos cuántos sueldos vamos a estar cargar, sabremos que es un ciclo y que el tipo for nos va a quedar más cómodo, ¿sí? Entonces, trataremos de hacer que el ciclo for repita una vez por cada mes del semestre y dentro de eso iremos a cargar cada uno de los sueldos. O sea que antes de hacer el ingreso, me proponen ingresar a un ciclo. Y acá viene otra pequeña disyuntiva. Tenemos un ciclo, ¿sí? Decimos que vamos a ingresar a un ciclo, en este caso ciclo del tipo for. Y a ver quién me ayuda a darme qué alternativas tengo para hacer lo que necesitamos hacer. ¿Con un len? ¿Puede ser un len de qué? De los sueldos, o sea, ingresar el sueldo con un len. Claro, pero por ejemplo, len, ¿te acuerdas que era len? No me acuerdo, o sea. Len es una función que nos da la longitud de una secuencia, por ejemplo, una cadena de caracteres. Si yo tengo el nombre Juan, len de Juan, entre comillas, me va a dar 4, ¿sí? Entonces, len podría usarse en un ciclo for no te digo que no, pero en este caso tendríamos que pensar len de qué sería, ¿sí? Profe, a mí se me ocurre que puede ser una tupla con los meses ingresados y el len de esa tupla podríamos usarlo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver la propuesta de Maximiliano. Él nos dice, ¿sí? Por ejemplo, creo que fue Maximiliano que habló, pero... Sí, supongo. Maximiliano, profe. Maximiliano, ahí está. Supongamos, meses, ¿sí? Tenemos meses y los meses son, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, sí, asumiendo siempre que estamos hablando solo del primer semestre. Si vamos a sacar el aguinaldo del primer semestre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? Profe, Esta es una alternativa. ¿hace falta que la tupla vaya entre paréntesis? No necesariamente yo lo pongo por comodidad. Si vos pones la coma, digamos, ya te va a generar una tupla. Sí, por ejemplo, meses del semestre, o más que meses vamos a ponerle semestre, si nos queda más claro. Ese semestre, el primer semestre sobre el que vamos a trabajar, va a estar formado por enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bien. Bien, esa es una alternativa.
¿Y ahora qué hago con eso? Me dicen len. ¿Y cómo puedo utilizar el len con esto? For in len, o sea, O ponemos una variable que eh, sea, ejemplo, m igual a len semestre y ese m lo ponemos en el for. A ver, por ejemplo, si yo dijera, a ver, vamos con las dos opciones, ¿sí? Podría ponerle una variable, pero, por ejemplo, yo podría hacer algo como lo siguiente, ¿sí? Decir, for, me lo dicen ustedes, y for if, for lo que fuera, in len, ¿de qué? Semestre. 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 Perfecto. Bien. ¿Qué les parece ese for? ¿Qué hará No, yo creo este que for? está mal, profe. ¿No debería ser en el range? Ahí está. Fíjense que el len de semestre me va a devolver un número. Guarda con eso. Len de semestre me devuelve un número que es la longitud del semestre, de esa secuencia, ¿sí? De esa tupla, que es 6. Esto es parecido a la pruebita que hicimos recién cuando dijimos for i in n y n valía 5. ¿Sí? Acá estamos diciendo lo mismo, nada más que n en vez de valer 5 vale 6. Y el for lo que hace es recorrer secuencias. Y len de semestre no es una secuencia. ¿Sí? El semestre es una secuencia, pero len del semestre es un número. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer para saltear este problema? Algo ya nos decía su compañero. En el range, profe. Poner range 0, len semestre. Exactamente. Sí, esa una opción es usar el range. ¿Todo el mundo entendió cuál es el problema? ¿Todo el mundo entendió por qué no podemos hacer for i in len semestre? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto de eso? Y ya nos abocamos al range y demás. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué no se puede hacer for i in len semestre? Bárbaro. Bueno, antes de leer el comentario de uno de sus compañeros, voy a hacer la sugerencia. Me dijeron for i in range de 0, len semestre. Bueno, en este caso, for i in range 0, len semestre, ¿sí? Yo estaría obteniendo un valor de i. ¿Cuánto valdría i en cada vuelta del for? Si yo lo escribo así como está ahí, al margen ya charlamos, Marcos, lo que preguntaba. For i in range 0 len semestre, ¿cuánto valdría i en cada una de las vueltas? Valores del 0 al 5. Exacto. Valores Guarda. enteros. For i in range 0 len semestre me va a dar enteros, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. No me va a dar los valores de cada mes, no me va a dar enero, febrero y marzo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Si en i guardé 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para obtener el valor del semestre, del mes. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, si yo lo que tengo en la variable es un número. 0, 1, 2, 3, Asignarlo 4. de vuelta. Asignarle a cada mes el número de vuelta. ¿Cómo le asigno al mes el número? ¿O cómo consigo el nombre del mes a partir del número? Ingresando a la tupla con el corchete. Semestre, corchete 0 sería. Claro, por ejemplo, semestre corchete I me va a dar en la primera vuelta de enero, en la segunda febrero y demás. Pero suena bastante complicado, ¿sí? Porque dijimos que el for tenía la capacidad de recorrer secuencias y darnos los valores de cada uno de los elementos de la secuencia, ¿sí? Entonces, si bien va a funcionar lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando del range, lo que estamos hablando del corchete, los índices y todo eso, ¿sí? Si bien eso va a funcionar, ¿no habrá una manera más fácil
no podré directamente al for pedirle que me devuelva enero, febrero, marzo. Sí, ahí vi en el chat un comentario que dijo for in range, no, for in semestre. For i in semestre, nos comentaba Marcos. Mauro nos dice for s in semestre, ¿sí? O podría ser directamente, en vez de usar variables como i y como s, usar una variable que nos identifica a nosotros qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, for mes in semestre. ¿Bien? For mes in semestre. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Bien? Semestre es una secuencia, no es un número. El semestre es la secuencia completa, ¿sí? Enero, febrero, marzo. For mes in semestre va a recorrer la secuencia, semestre, y en cada vuelta nos va a dar un elemento, ¿sí? Mes, en la primera vuelta va a valer enero. En la segunda vuelta, mes va a valer febrero. En la tercera vuelta, marzo, y así. O sea, el for se va a encargar solo de ir elemento a elemento y en cada vuelta devolvernos uno de esos elementos en orden. ¿Bien? Esta es una segunda manera de utilizar el for sin el range, es decirle, ¿sabes qué? Iterame la secuencia, recorre la secuencia y devolveme en cada vuelta uno de los elementos. ¿Bien? Me olvido de índices, corchetes, 0, 1, range más 1, no. Digo, ¿sabes qué? Mira, da vueltas y en cada vuelta dame uno de los elementos de la secuencia. ¿En dónde? Y dámelo en una variable que yo la quiero llamar mes. Entonces, mes va a valer enero, la segunda vuelta mes va a valer febrero, tercera mes va a valer marzo y demás. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió cómo fue el cambio que hicimos? ¿Por qué y cómo funciona? ¿O alguien tiene alguna duda respecto de esto? Bien, bueno. Perfecto. Entonces, ojo, esta es una alternativa. La otra alternativa también funciona, que es 0, pero hay que hacer que el 0, que el range, que el i, que usar corchetes para acceder por índice a la secuencia es más complicada en este caso, ¿sí? En este caso es más sencillo recorrerlo así. Yo lo hice de otra manera, profe. O ¿Cómo sea, sería otra manera, por ejemplo? hice la típica, digamos, en el rango de 1 a 7. De 1 a 7. Ok. Pero si vos haces un rango 1 a 7, después accediste para el nombre del mes, ¿lo hiciste con corchete Y o después, no te importó el nombre, digamos? Dijiste directamente yo quiero dar tantas vueltas. o sea, claro, dice for i in range de 1 a 7, es decir, hace 6 vueltas. 6 vueltas, ¿sí? Y la Perfecto. tupla la asigné antes. Pero Sí. después, bueno, accedí, por cada mes hice otra cosa, digamos, con contadores y eso. No, ya vamos a ver qué hacemos con los meses, ¿sí? Pero yo para cargar los valores, tenés varias opciones. Entonces les insisto, opciones hay varias, pero fíjense que si yo quiero recorrer los nombres de los meses que pusimos ahí en la secuencia, esta es más natural porque ya tengo todos los elementos en una tuple, ¿sí? Ya vamos a ver ahora inmediatamente qué ventaja nos da tener los nombres de los meses, ¿sí? Si yo podría hacer esto con un range, por ejemplo, y hacer 6 vueltas y no me preocupan los nombres de los meses, simplemente me importa cuántas vueltas di. ¿Funcionaría perfecto? Funcionaría perfecto. Lo único temita es que yo al usuario le voy a decir ingrese para el sueldo para el mes 1, ingrese el sueldo para el mes 2, ¿sí? Y por ahí uno preferiría que al usuario decirle ingrese para enero, ingrese para febrero, ingrese para marzo, ¿sí? Pero bien, lo importante es ver cómo funciona el for en este caso. Ahora bien, ¿sí? Habíamos dicho que el objetivo que teníamos acá, lo que estábamos persiguiendo con esto, era, antes de meternos de lleno en los puntos del enunciado, era poder cargar
los valores para todo un semestre. ¿Bien? Entonces ya determinamos que podemos con un for recorrer la tupla esa con los 6 meses y vamos a tener 6 vueltas ahí. Ahora bien, dentro del for, ya una vez que estamos dentro del for, ¿qué haremos para cargar los sueldos, ¿sí?, de cada uno de esos meses? ¿Qué haremos ahora para cargar el sueldo de cada mes? ¿Qué les parece? Y Crear una entramos... variable, Decime. crear una variable que diga ingresar el sueldo, que sea tipo int. Bien, ojo, la variable es el valor, ¿no? No es una variable que diga ingresar el sueldo, sino es el ingreso de datos que se guarda en una variable. Bien, entonces, ingreso, el valor le pido al usuario que ingrese el valor de la variable sueldo, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Bueno, olvídense del resto de los puntos, ¿sí? Si yo hiciera esto, ¿habré cargado el sueldo de cada mes al final del ciclo? Olvídense ya vamos a hacer obviamente los cálculos que tenemos que hacer, pero si yo hago algo así, yo con eso, ¿logré pedirle al usuario los sueldos de cada mes del semestre? Sí. ¿Por qué? For mes in semestre. Mes va a valer enero, le pedí el sueldo. Luego mes va a valer febrero, le pedí el sueldo. Marzo le pedí el sueldo. Abril le pedí el sueldo. Y así hasta junio se acabaron los meses dentro de la tupla semestre y terminó mi ciclo. ¿Sí? ¿Por qué no hago un proceso de doble lectura acá, como habíamos hecho en la clase pasada? ¿Por qué no hacemos un proceso de doble lectura aquí? Porque el ciclo corta cuando Porque llega for, junio. Exactamente. En el while yo decía, mirá, seguí leyendo mientras pase esto. Acá le estoy diciendo, hace tantas vueltas como elementos haya en la secuencia, entonces va a cortar solo, no hace falta que lea de vuelta. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Recorremos los meses, le pedimos al usuario que cargue el sueldo y acuérdense que esta variable sueldo va a tener un valor de un mes en cada vuelta. O sea, es la misma variable que va a tener ese valor en cada vuelta. En cada vuelta del ciclo vamos a procesar un sueldo a la vez. ¿Sí? No es que los estamos acumulando y tenemos los 6 sueldos disponibles juntos, no. En cada vuelta vemos y procesamos un sueldo que es el que corresponde a ese mes. Calcular nos dice su aguinaldo, sabiendo que es la mitad del sueldo más alto del periodo. ¿Qué tipo de problema nos plantea esto? Calcular el aguinaldo sabiendo que es la mitad del sueldo más alto del periodo. ¿Qué tipo de problema es este? Buscar un mayor o menor entre los sueldos cargados. Buscar, en este caso, para ese enunciado, para ese punto, buscar el mayor, ¿sí? Porque nos dice, el aguinaldo sabiendo que es la mitad del más alto, o sea, búsqueda del mayor, ¿sí? Búsqueda del mayor dentro de los que está cargando, lógicamente, el usuario para el semestre, ¿sí? Bien, ahora los escucho. Estrategias para buscar el mayor dentro de esos sueldos que vamos viendo uno por vuelta. En una vuelta vemos el de enero, en otra vemos el de febrero, marzo, abril, etc. ¿Cómo puedo hacer para, cuando termine el ciclo, saber cuál fue el sueldo mayor de todos? Puede ser mientras estás adentro del ciclo, después de añadir el sueldo, pones una condición, por ejemplo, de sueldo anterior cargado o sueldo menos o de enero, por ejemplo, cargas el de febrero y después lo comparas con el de enero y abrís una variable que sea mayor y asignás al que sea mayor. Y ir haciendo así hasta que termines. Bien. Hay parte de lo que decís que es cierto, ¿sí? Vos decís, yo quiero tener una variable que diga mayor, el mayor que vi hasta el momento,
y quiero ir actualizando esa variable. ¿Bien? Lo que yo no tengo es información del sueldo anterior, a menos que haga alguna revuelta por ahí para conseguirlo. Si yo en cada vuelta, por ejemplo, si yo estoy en la vuelta de febrero, yo no sé, ya me olvidé de lo que se cargó en enero. Si estoy en marzo o estoy en abril, ya me olvidé de lo que se cargó en enero o lo que se cargó en marzo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar lo que decís de tener una variable que me guarde el mayor hasta el momento y de alguna manera vamos a tener que ir actualizando ese valor, ¿sí? Daniel nos dice asignar el sueldo de enero como el mayor y después compararlo con los que siguen. Puede ser, ¿sí? ¿Y cómo puedo hacer, digamos, a nivel de diagrama? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo asignar el sueldo de enero como el mayor si yo, digamos, estoy en un ciclo recibiendo un sueldo por vez? Debería cargarlo fuera del for, antes del for. Sería una opción. Una opción podría ser esa, ¿sí? Pero la verdad que si yo lo cargo afuera, entonces enero ya lo dejé afuera y después entro a partir de febrero al ciclo y después tengo que volver a cargar lo mismo. Puede hacerse, puede hacerse. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para detectar que estoy ante enero dentro del ciclo? Una condición, nos dice Agustina, ¿sí? ¿Qué condición? A ver. Profe, puede ser que inicialicemos una variable que se llame mayor o igual a 0 y esa se compare con cada sueldo y cuando el sueldo sea mayor, cambie su valor del sueldo, pase a ser el mayor. Claro, lo que nos dice acá Gabriel es, dice, iniciemos mayor, el mayor sueldo, igual a 0, ¿sí? Y acá preguntemos, dice, si el sueldo que estoy viendo es mayor que lo que yo tenía como mayor, entonces actualizo el valor de mayor. Bien, hay un tema ahí, o sea, eso puede funcionar, pero hay una serie de temitas asociados a esto. Vos decís, bueno, en el sueldo es muy poco probable que alguien tenga un negativo, ¿sí? Pero, ¿cómo distingo yo si ese valor mayor o igual a 0 es un valor que podría caer dentro del sueldo o no? ¿Qué pasa si en un caso más general yo estoy buscando el mayor dentro de una serie de valores y resulta que a lo mejor un valor posible es -1? Bien. Entonces, si bien con ciertos recaudos esto podría funcionar, necesitamos buscar una forma más genérica de detectar el mayor. Algo que no implique que yo asuma que hay un valor al inicio, ¿sí? Que es un valor que está fuera de rango. ¿Tendría una forma más genérica? Alguien me dijo, empecemos por saber si estamos ante el primer sueldo, el sueldo de enero, ¿sí? Y creo que por ahí viene la pregunta de Agustina. Agustina nos dice, si semestre es 0, entonces estoy ante el primer mes. Pero resulta, Agustina, que semestre es una secuencia. No lo puedo comparar con 0. ¿Sí? Marcos nos dice una bandera, ¿sí? Una opción sería preguntar por el mes. Dice, si el mes es enero, podría ser. Pero fíjense esta que nos propone Marcos. Marcos nos dice una bandera. Guarda, Daniel. Daniel nos propone hacer mes igual a 0. Guarda que mes, en este caso, es una cadena de caracteres, ¿no? Mes es enero o mes es febrero, en esta secuencia, en esto que estamos buscando. Marcos nos dice, ¿y si hacemos una bandera que nos diga si el que estamos viendo es el primero? ¿A qué nos referimos al primero? Él dice, mira, yo no sé si
Estamos viendo meses, si empezamos o no empezamos, no sé. Pongamos una bandera que nos diga, este elemento que estás viendo, ¿es el primer elemento que ves? Sí. Ok, entonces seguro que este es el mayor. Y si no es el primero que ves, ahí empieza a hacer las comparaciones para detectar el mayor. ¿Bien? ¿Se entiende lo que propone Marcos? Dice, mira, Jorge, empecemos con una bandera que esté levantada arriba diciendo, este es el primer mes que estás por ver. Arriba. ¿Sí? Cosa que cuando estemos dentro del ciclo, podamos preguntar, si la bandera está arriba, significa que es el primer elemento que estamos analizando. Y si es el primer elemento que estamos analizando, hasta el momento, y bueno, va a ser el mayor. Y ahí me evito complicaciones de que si tengo que elegir un valor específico para inicializar la variable mayor, si tengo que comparar el mes es enero y yo lo puse en mayúscula o en minúscula, si era un índice, si era esto. Dice, no, mira, no importa cómo lo estés recorriendo, no importa la manera en lo que estés haciendo, y no importa el contenido de la secuencia. Si yo levanto una bandera que empieza valiendo true para avisarme que es el primero, bueno, yo ya puedo preguntar dentro del ciclo si ese elemento que estoy viendo es el primero o no es el primero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entienden todos esta estrategia? ¿Hay alguna duda con eso? Perfecto. Fíjense que yo a mayor le podría dar un valor que no sea numérico como para no confundirnos. Incluso lo podría inicializar, por ejemplo, en none. None es casi como decir es un valor inexistente, algo así. ¿Sí? Entonces le vamos a poner una bandera que se llame primero, como saber si es el primero que estamos analizando. Entonces, empiezo el programa. ¿Es el primer elemento el que estoy por ver? Sí. Primero true. Perfecto. Vengo acá, pido el sueldo y acá yo diré, este sueldo que me acaban de cargar, ¿es el primer sueldo? ¿Es el primer sueldo? ¿Qué ocurre si sí es el primer sueldo que estoy viendo? Por ejemplo, el de enero, en este caso. ¿Sí? Empezamos. Lo guardo en una variable ahí. Lo guardamos en una variable. ¿En qué variable? Para ¿En qué variable? el sueldo. El sueldo ya lo tenemos. Sueldo es el sueldo de ese mes. Es la variable que nos dictan ahí, la variable mayor. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar en la variable mayor el mayor sueldo que estoy viendo hasta el ahora me doy momento. cuenta. Bien. Entonces, Bien. perfecto. Mayor es igual a ese sueldo. Vamos bien hasta aquí. Ahora bien, ¿haré algo más de ese lado si es el primer elemento, además de quedármelo como el mayor? ¿Haré algo más o eso es suficiente? Tengo que bajar la bandera. Tenemos que bajar la bandera. ¿Por qué? Porque la bandera nos decía, si yo estoy levantada es porque estás viendo el primer sueldo. Perfecto, muchas gracias. Estoy viendo el primer sueldo, listo, ese es el mayor. Bárbaro. Pero ojo, si yo dejo la bandera levantada, todos los sueldos que vea, voy a pensar que es el primero que vi y voy a guardar siempre mayor y voy a terminar haciendo macanas. Entonces, digo, ok, mayor es igual a sueldo, perfecto, pero además de primero, ahora es false. ¿Sí? Ya está, ya lo usé, ya me di cuenta que es el primero, listo. El primero es uno solo. Bajo la bandera y sigo procesando el resto de los meses, de los sueldos. ¿Sí? Y si no era el primero, si nos veníamos para este lado, ¿qué tenemos que hacer? Profe, ahí no le sirve comparar, digamos, si no es el primero y porque ya pasó, comparar el sueldo con el nuevo sueldo con el valor que esté cargado del mayor. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Si era el primero, listo, es el mayor hasta ahora. Porque el primero que vi hasta ahora es el mayor. Perfecto. Ahora, si no era el primero, no puedo asignarlo impunemente. Tengo que ver
que el sueldo que vino sea mayor que el que tenía guardado como mayor. ¿Sí? Por ejemplo, el primer sueldo, por decir algo, es 100. Perfecto. Viene la primera vez, es el primero, ahora mayor es 100. Vengo con el segundo sueldo que es 300. Digo, ¿es el primero? No. Ok. Entonces ahora el mayor pasa a ser 300 porque es mayor que 100. Viene un tercer sueldo que es 150. Yo digo, hasta el momento el mayor es 300. Entonces, ¿es el primero? No. 150 es mayor que 300. No. No. Entonces no actualices mayor. ¿Sí? Entonces, si sueldo es mayor que lo que tengo guardado como mayor, lo actualizo con confianza. Digo, ok, no es el primero, perfecto. Sueldo es mayor que lo que tengo como mayor, entonces, ahora sí, mayor pasa a ser sueldo. ¿Algo más en la rama negativa? No negativa, en la rama falsa. ¿Tendré que hacer algo más? ¿Bajar alguna bandera, subir alguna bandera, algo por aquí, algo por el else? ¿O estamos bien así? ¿Qué les parece? Si es ¿Algo solamente más para hacer por acá? Si es solamente para calcular el sueldo mayor, hasta ahí Sí. estamos bien, creo. Estamos, porque yo digo, si el sueldo es mayor que el que tengo como mayor, lo actualizo, pero si no, no hago nada. Ya está, no es. Entonces sigo mi vida por aquí. Bien. Perfectamente. Ahora bien. Seguiremos para adelante. Cerraremos nuestros ifs. Y ya veremos qué hacemos aquí más abajo. Profe, una consulta. Sí. Ahí en vez de usar otro if o lo que sea, si usamos directamente la función main y comparamos sueldo La, y mayor, la función min, eh, no, la otra, la que calcula mayor, main, ¿no es? max. Max, es. En realidad, vos fíjate que acá, vos a max le tenés que dar, vos decís max entre sueldo mayor Ajá, y mayor. sueldo. Ajá. Lo que pasa con el max es que max te va a devolver el valor mayor. No te va a devolver cuál de los dos es mayor. Entonces, después vos tenés que, por ejemplo, si vos tenés 100 y 150, vos le pedís max, te va a devolver 150. Ya. ¿Te puede servir? Te puede servir, pero te va a complicar mucho más que esto, que es una comparación mucho más simple. ¿Sí? Sí. Además, si tenés que guardar información adicional, por ejemplo, cuál es el mes, ahí ya te va a complicar mucho más para hacerlo. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos todos en línea con lo que hicimos? Si yo terminase acá el ciclo, ¿podría saber cuál fue el sueldo mayor? Sí. A ver, pensemos. Hagamos una pequeña prueba de escritorio. Sí, Supongamos en vez de 6 meses yo voy a hacer 3 como para probar. A ver. Primer sueldo. 300. ¿Es el primero? Sí. Mayor es 300 y bajo la bandera. Vamos de vuelta. Segundo, 150. ¿Es el primero? No. ¿150 es mayor que el 300 que tenía guardado? No. Sigo la vida. 450. Perfecto. ¿Es el primero? No. ¿450 es mayor que 300? Sí. Entonces ahora el mayor es 450. Termino y tengo el mayor. Entre 300, 150 y 450, el mayor era el 450. ¿Bien? Bueno. Calcular el aguinaldo sabiendo que es la mitad del sueldo más alto. Perfecto, ya haremos el cálculo de la mitad al final,
después del ciclo, pero ya pudimos conseguir el sueldo más alto. Bárbaro. Ahora, determinar en qué mes recibió el sueldo más bajo, o sea, el menor. Pero ojo, que no nos piden el valor del sueldo más bajo, que lo podremos mostrar si queremos, ¿sí? Me preguntan en qué mes recibió el sueldo más bajo. Hay una ¿Sí? bandera, profe. Una bandera, ¿cómo funcionaría la bandera? Para saber en qué mes Y en se el recibe mismo el sueldo más bajo. lugar que pasa, cuando pasa sueldo, ahí pondríamos una bandera. Ujú. eh, Pero y guarda, que acá yo estoy calculando el detectar, mayor. o sea, no, Guarda que acá yo estoy calculando el mayor después, acá. antes digo, Acá, ahí, antes de ahí, claro, sí. una vez que, antes que pase, ahí pondría una bandera, pero tampoco no, porque no sabría si es tendría que hacer un cálculo, cuál es el menor. No puedo usar Podríamos ese. usar esa bandera de primero. Si es el primero, puede ser el Ujú. mayor y también puede ser el menor. O sea, haría una bandera más de menor, iniciándola como none. Claro, Y si fuese el primero, es el mayor y es el menor, digamos. O sea, Tal y, de, cual. y después lo comparas en el saldo mayor y si no, es menor y lo vas de vuelta asignando. Tal cual. Respecto a las variables, ¿sí? Menor igual a non, igual que antes. La bandera no necesito cambiarla, ¿sí? ¿Por qué no necesito cambiarla? Porque en realidad la bandera me está diciendo si es el primer sueldo o no, ¿sí? Entonces, si es el primer sueldo que veo, va a ser tanto el mayor como el menor. ¿Bien? Entonces, si es el primero, mayor es igual a sueldo, menor es igual a sueldo, pero acá hay un detallito. Acá hay un detallito. A diferencia de con tenemos el que hacer el mayor, cálculo. sí, al margen del cálculo, a diferencia del mayor, con el mayor yo quería saber cuál era el sueldo más alto. Yo acá quiero ver cuál es el mes en el que ocurrió el sueldo más bajo. ¿Sí? Profe, y suponiendo, digamos, que B primero resulte falso y te vayas por la rama del falso, Sí, esto lo tenemos que adecuar también. ¿Sí? claro, suponiendo que te vayas por la rama del falso y Sí. cuando termines de asignar el menor, digamos, el valor de menor, ahí mostraría un mensaje que dijese que el mes con menor sueldo sería igual a semestre y entre paréntesis mes. ¿O no? Porque Pero ahí guarda que mes no, acá, no mostraría mes, el valor de mes. mes acá es una variable, es una cadena de caracteres. Claro, no mostraría. ¿Sí? Pero, por eso, vamos por partes. ¿Sí? Olvidémonos un poquito de si es cadena, de un detalle. La pregunta es la siguiente. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Yo antes, en el caso anterior, guardé el valor del sueldo, ¿sí? En mayor. Yo acá necesito saber, además de eso, además de guardarme el valor del sueldo en menor, necesito saber cuál es el mes en el cual se ocurrió eso, ¿sí? ¿Me alcanzará con esta información para poder determinar cuál es el mes donde ocurrió el menor sueldo? Ahí No. podríamos usar otra Ay, variable para guardar el mes. Tal claro, cual, Gabriel, es- tal cual, ¿sí? Además de guardar el valor, yo tengo que decir, bueno, está bien, el menor es el sueldo este, pero yo quiero saber también en qué mes ocurrió. Entonces, menor es el valor, es el menor sueldo, pero el mes donde ocurrió el menor, ¿sí? Lo voy a tener que guardar también.
Entonces, me voy a quedar con el valor del sueldo menor para poder comparar después. Pero además, mes menor será igual a mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando termine el ejercicio yo voy a tener que decir dos cosas. Voy a tener que decir, mira, el sueldo menor fue, no sé, 500 pesos en el mes de enero. Bien, entonces me tengo que dar con algo más de información para poder calcular eso. ¿Se entendió? Al margen de lo que tengamos que hacer del otro lado. ¿Se entendió? Sí, pero poniendo solamente mes, que es el que usamos la variable como para mes en semestre, ¿va a Sí. mostrar el nombre del mes o va a mostrar el número del mes? El mes va a mostrar el nombre. ¿Por qué? Porque la secuencia semestre tiene los nombres de cosas. Entonces, de cada mes. Entonces, Va a mostrar, for mes en secuencia, en semestre, dentro de mes va a poner cada uno de esos elementos, de cada uno de los nombres. ¿Bien? Claro. Bueno, ahora, fíjense, ¿este condicional nos sirve para aprovechar y hacer lo que estábamos haciendo para conseguir el menor mes? Sí, por la rama falsa podemos ir. Sí, eso estaba por decir. Pero guarda, porque fíjense, ¿qué está Porque si no comparando es esto? mayor, es menor. Sí, pero ¿contra qué El variables? sueldo, si no es mayor, Sí, pero es mayor que ¿qué? ah, Que mayor. el sueldo. Y yo el menor lo tengo en una variable que es, el menor hasta ahora lo tengo en una variable que se llama menor. El sueldo es lo que yo estoy cargando, ¿sí? Cada sueldo. Mayor es el mayor sueldo hasta el momento. Pero yo, para saber el menor, lo tengo que comparar con el menor sueldo hasta el momento. ¿Sí? Guarda, esta condición no nos sirve porque está comparando con una variable que es O distinta a la sea, menor. Tendría que sacar comparan otra de otra. las ramas falsas. No es la rama falsa de esta, ¿sí? Porque esta compara el sueldo actual contra el mayor sueldo hasta el momento. Pero nosotros, eso nos sirve para buscar el mayor. Pero para buscar el menor sueldo hasta el Tenemos que momento hacer otro. está en otra variable, ¿sí? Tal cual. Claro, si sueldo es Acá, menor que el menor. claro, si el sueldo es menor que el menor, actualizo el menor. Está bien, Maximiliano. Es bueno que cada tanto nos duele un poquito la cabeza. Me refiero por este tipo de cosas. Entonces, voy a volar esta flechita un poquito, así la podemos manejar un poco más cómodo. ¿Se entendió, no? O sea, yo en una variable tengo el Hacemos mayor otra hasta el nueva momento. introducción, entonces. Y voy a necesitar otro condicional, sí. Porque esta está comparando sueldo con mayor y esta tiene que comparar sueldo con la variable que se llama menor. Si el sueldo es menor que el sueldo menor, entonces tengo que actualizar el menor de los sueldos de ese semestre, ¿sí? Estamos haciendo dos cosas juntas. Estamos buscando por un lado el mayor y por el otro lado el menor. Por eso que necesitamos Y ahí estas dos. sería el mes menor. Ahí Tal se cual. pondría el Acá mes tenemos que hacer menor. las dos cosas. Acá nos quedamos con el valor menor y nos quedamos con el mes menor igual a mes. ¿Sí? Nos tenemos que quedar con las dos cosas para poder responder lo que se nos pide. Fíjense que acá se están juntando dos cosas, la búsqueda de mayor y la búsqueda de menor en un solo camino. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a lo que hicimos acá? ¿Se entendió? Bien. Lo que me Entonces, pregunto si es es, el primero, listo. El primero es el mayor, es el menor, y me quedo con el mes ese, porque ese es el menor hasta el momento. Si no, pregunto, si el sueldo es mayor que el mayor, ese es el nuevo mayor.
Y por otro lado, si el sueldo es menor que el menor que tenía guardado hasta ahora, es el nuevo menor. ¿Sí? Bien. Profe, ¿qué hubiese pasado si hubiese planteado la condición sacándola de la rama falsa De acá. de aquí, de ahí? El problema es que vos hubieras dicho, por ejemplo, si yo te pongo, suponete que el sueldo más bajo es 10, ¿sí? Suponete que tengo el sueldo más bajo que es 10, que es el primero, no importa por qué, yo lo tengo como 10 el más bajo hasta ese momento. Y el más alto hasta ese momento es 400, ¿sí? Entonces, supongamos, llega un 5. Entonces digo, ¿es mayor que el mayor? No. Ok. Vendría por acá, calcularía y parecería que funciona. Ahora bien, supongamos que el menor es 400, el mayor es 500, o supongamos que, o los dos, sí, están más o menos cerca. Vos solamente vas a preguntar por el menor si el sueldo es mayor que el mayor, ¿sí? Entonces, el tema es que vos estás comparando con dos variables que son distintas. Si vos estás comparando el sueldo contra dos variables que son distintas. Entonces vos necesitas dos condiciones. ¿Bien? Bien. Llegamos hasta acá. Hasta acá ya podemos responder. ¿Cuál es ya sabemos cuál es el mayor de los sueldos? Ya sabemos cuál es el sueldo menor. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta saber el sueldo promedio. ¿Qué necesitamos para calcular un sueldo promedio? Ahí Sumar cada podríamos uno de usar los sueldos. un acumulador y Un un acumulador. contador. Tal cual. A ustedes en promedio dicen es la suma de todos los sueldos dividido a la cantidad de meses. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá es un acumulador. Que le podemos decir, no sé, total sueldo, como es un acumulador, empieza igual a 0. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es acumular ese sueldo. ¿Sí? Cada sueldo que recibo lo acumulo en el acumulador. ¿Bien? Lo voy a acumular. ¿Dónde puedo acumularlo? ¿Yo tengo que procesarlo o hacer algo para poder acumularlo ese sueldo? ¿O no? No. O cada sueldo que ingresa yo lo puedo acumular en esa variable. Cada uno que ingresa. Podría poner después de que cargue sueldo, ahí nomás que se acumule. Tal cual, ¿sí? Yo no necesito, ¿sí? No necesito hacer nada con eso. Cada sueldo que cargaron yo lo puedo acumular ya porque la verdad que lo único que necesito es acumular. Entonces puedo venir acá, si yo quisiera, y decir que vamos a acumular. Bueno, ahí. Que vamos a acumular y decir, lo habíamos llamado total sueldo. Total sueldo más igual a sueldo. ¿Sí? Fíjense que acá yo no necesito hacer nada raro, preguntar si es el primero, si es el último, simplemente lo acumulo y ya. Ahora sí, ¿puedo cerrar tranquilo mi diagrama? Perdón, ¿puedo cerrar tranquilo mi ciclo? ¿O me falta calcular algo más? Creo que sí. Faltaría un contador para saber cuántos meses hemos recorrido en el
No sé si van a ser siempre fijos 6 meses, no habría problema. Claro, en este caso nosotros recorrimos todos los que están en la secuencia, o sea que siempre van a ser esos 6. ¿Sí? ¿De qué manera podemos saber cuántos meses había en la secuencia? ¿Cómo Por puedo saber? cada vez que entra el ciclo for, hacer sumar 1 a un contador. ¿Tengo alguna forma más directa? Ah, con el len. Tal cual. Bien. Pero el len no te devuelve 5 en este caso. No, len te va a devolver la longitud, o sea, la cantidad de elementos que tiene, que en Ah, este caso son 6. bien. Len es de length, ¿sí? De longitud. Entonces, si vos tenés 6 elementos, te devuelve 6. Sí, yo pensé que me devolvía 5 por ser el último, digamos, del 0 al 5. Claro, no porque no te devuelve cuál es la última posición, digamos, sino que te devuelve cuál Claro, es la longitud, ¿sí? ahí, ¿Cuántos elementos tiene? Eso te devuelve el len. gracias. Bien. ¿Qué nos falta? Y bueno, nos falta ya mostrar nuestros resultados. Por ejemplo, ¿No nuestro... falta calcular el promedio, profe? Por eso, ¿lo podemos calcular por separado o lo podemos mostrar directamente? Si quieren, lo podemos hacer por separado. Y podemos calcular dos cosas acá. Tres cosas nos piden. Podemos calcular primero el aguinaldo. El aguinaldo era la mitad del sueldo más alto. ¿Sí? Entonces, aguinaldo es igual Ahí a tenemos que mayor dividido 2. mayor dividido 2. Claro, era la mitad del sueldo más alto. Promedio, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual A el la última promedio? variable que no sé cuál era. Total de El total sueldo. Total sueldo creo que era. El acumulador de Total sueldo sueldo. dividido 6. dividido Dividido el N. 6 o dividido, por ejemplo, el en de semestre. Semestre, que es 6. ¿Sí? Y el resto, bueno, el menor en realidad es solamente mostrarlo, no hace falta calcular nada. Vamos por acá. Y acá mostramos el aguinaldo, mostramos el promedio, no, nos pedía el menor, el mes menor, el promedio. ¿Sí? Por supuesto, yo acá no les pongo un mensaje completo, se lo vamos a hacer ahora cuando lo codifiquemos, pero esos son los resultados que tenemos que mostrar. Bien. Y ahora iniciamos, declaramos variables, hicimos el for, y ahora finalizamos nuestro algoritmo. Bien. Noten esto y no se olviden nunca. Los totales, los promedios, todo eso se calcula fuera del ciclo. En el ciclo ustedes acumulan, procesan y demás, y afuera del ciclo calculan los totales. ¿Sí? Entonces. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esto va a ser parte del parcial? No, ¿no? ¿El diagrama te referís? ¿O sí? ¿El diagrama? No. Los ciclos. Fíjense que hay For una... igual. Sí. Sí, hay una comunicación en la semana anterior, donde el profe Valerio les pone qué es todo lo que va a ir en el parcial. Ciclos incluidos. Bueno. Bien. Vamos entonces a codificar nuestro cálculo de aguinaldo. Print cálculo de aguinaldo. Dijimos, semestre, o sea, los meses del semestre, iba a ser enero, febrero, marzo,
No subo yo, Valentín, las clases grabadas. La cátedra sube videos con clases prácticas, pero no subimos las clases en sí. Se sube un video editado con las clases prácticas al canal de la cátedra, que es el que está dentro, el link que tienen en cada semana. Marzo, abril, mayo y junio. Estos son los meses de nuestra secuencia, ¿sí? Después dijimos, menor era igual a non, mes menor es igual a non, mayor, non, bandera si era primero, igual a true, y total de sueldo igual a 0, ¿sí? Ingresamos en el for, solicitamos los sueldos. For, mes, in, semestre, habíamos dicho. Y acá le podemos pedir amablemente al usuario, ya que tenemos el nombre del mes, print, ingrese el sueldo de mes. Ya que aprovechamos ya que tenemos el nombre del mes a mano. ¿Sí? Dijimos, empezamos a acumular. Total sueldo más igual a sueldo. Acumulamos por el promedio. Perdón, hay que cargar el sueldo primero. No era print, perdón, esto es input. Perdón, ahí está. Esto era sueldo igual a input, ingrese el sueldo del mes. Acumulamos, ¿sí? Y ahora empezamos a hacer las comparaciones que hicimos para el cálculo del mayor y del menor. Si es el primero, entonces ya sabíamos que ese hasta el momento es el mayor y el menor. Menor es igual a sueldo. Mes menor es igual a mes. Sí, perdón. Gracias. Gracias, Mauro. Me había olvidado del input. Profe, ahí bueno, tiene dos variables que tienen sueldo, menor y mayor. Menor igual a sueldo, mayor igual a sueldo. Sí, estoy guardando el sueldo que hasta ese momento es menor y mayor. No hay problema, son dos variables que valen lo mismo, ¿sí? En ese caso. Mayor es igual a sueldo, que es el primero, y bajábamos la bandera, porque ya no iba a ser más el primer elemento, el primer sueldo que revisáramos. Si no era el primero, decíamos, si sueldo es mayor que lo que tenemos como mayor, actualizamos el mayor como sueldo. Y si sueldo es menor que el menor, el nuevo menor es sueldo y el nuevo mes menor es igual a mes. ¿Sí? Termina nuestro ciclo, ¿sí? Y ya tenemos que calcular los totales para mostrar el resultado. Aguinaldo era igual al mayor dividido 2. Promedio era igual al total sueldo dividido len de semestre. Y finalmente mostramos los resultados. Print. El aguinaldo es aguinaldo.
print, el menor sueldo es de menor sueldo en mes menor. Y finalmente, print, el sueldo promedio es de, y decíamos promedio. ¿Bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Nos funcionará? ¿Estará correcto lo que hicimos? ¿Lo probamos? Vamos a probar. ¿Alguna duda hasta acá de lo que acabamos de hacer? Está perfecto, profe. Ahí el else y el if lo puedes poner como un elif para ahorrar. Se puede poner como un elif. Yo lo evito por ahora el elif porque a veces no queda tan claro de lo que estamos preguntando, pero sí. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. ¿Por qué el mes está entre dos signos más? ¿Cómo? Pide el sueldo. Ah, porque yo quiero que esto sea una cadena, entonces estoy usando el más para concatenar la cadena para que el mensajito salga completo. Ah, no sabéis así, sí, profe, yo renegaba porque Cuando ponía la son coma. cadenas, si ponen un número, guarda que si ponen un número, esta concatenación no le sirve, tendrían que convertirla a string. Bien, fíjense, ingresa el sueldo de enero, no sé, 500. Febrero, 150. Marzo, 750. Abril, 800. Mayo, 850. Y al final caímos estrepitosamente y ganamos 12 pesos. Nos debería decir que el mayor sueldo es de 850, el menor es de 12, el aguinaldo es la mitad del mayor, o sea, debe ser 425, ¿sí? Y el promedio, no sé, pero cerca de 500 por ahí. El aguinaldo es 425, es la mitad de 850, está bien, es la mitad del mayor. El menor sueldo es de 12 pesos y ocurrió en junio, está bien. Y el sueldo promedio es de 510,33, está bien, suena razonable. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con que hicimos? Hicimos dos cosas juntas, la búsqueda del mayor y del menor al mismo tiempo. Tomás, levantaste la mano, habla nomás, contanos. Bien. Profe, yo no soy Tomás, pero... No, no hay problema, lo había visto levantar la mano. no, Decime, Marcos. No, porque en el, ¿cómo se dice? En el enunciado, en Sí. el punto B, indice que solamente marque el mes nomás. No es necesario tal vez que marque cuánto es el sueldo más bajo. Sí, tenés razón. O sea, podría decir el menor sueldo se dio en junio y Claro. suficiente. Claro. Pero Sí, no porque está yo de hice más. eso y- sí. Ujú. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hicimos? Ahí se puede poner un round o no, profe, en el promedio. Se para que te puede quede- poner un round. Podemos decir que esto, round promedio a 2 decimales. Imagino sale dos. que son euros eso, profe, o dólares. Bueno, sí, para imaginarnos no hay problema. Bien. ¿Se entiende hasta acá entonces? ¿Alguna duda con esto, con el for? Así, si no, charlamos un poquito de cómo es el tema del range y las distintas formas del for. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Pequeña aclaración. Yo creo que esto queda más cómodo, más fácil así, porque ustedes están comparando contra distintas variables, ¿sí? Es más, hay casos donde ustedes buscan el mayor de los impares y el menor de los pares y cosas así. Por eso el tema esto de separar estas condiciones, ¿sí?
le va a ser más fácil si ustedes están trabajando con dos variables distintas, tener dos condiciones separadas y no estar haciendo líos de if y else, que en algún caso podría resultarles incorrectamente. Vamos al caso del for. Vamos al caso del for porque es muy importante lo que les quiero mostrar. Ejemplos for. El for, ¿sí? Básicamente lo que hace es recorrer secuencias. For mes in secuencias. ¿Qué sucede? A veces nosotros no queremos secuencias con nombres, secuencias con strings, con lo que sea. A veces queremos simplemente valores para que dé una cierta cantidad de vueltas. Entonces nosotros lo que hacemos es construir un rango. El rango es una secuencia, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo for i in range 7, ¿sí? Print i, esto da exactamente 7 vueltas empezando en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 vueltas en total. ¿Qué pasa acá? Yo le digo, esta función range, le digo, construime una secuencia de elementos que empieza en 0 y termina en 7 menos 1 en 6. ¿Sí? Incluye el del principio y no incluye el del final. Si no pongo el 0, por defecto, eso empieza en 0. ¿Sí? O sea, si yo pongo range 7, eso es lo mismo que decir range de 0 al 7. Lo que devuelve range es una secuencia con esos elementos. Es como si fuera una tupla. No es exactamente igual que una tupla, pero es como si fuera una tupla. Hagan de cuenta que lo que devolvió range tiene adentro el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, cuando yo le digo for i in range 0,7, lo que hace el for es meter dentro de la i primero el 0, después el 1, después el 2 y así hasta el 6. ¿Sí? Si ustedes ya tienen una secuencia, como puede ser una cadena de caracteres, por ejemplo, for i in hola mundo, lo que va a hacer el for es meter dentro de la i primero la h, después la o, después la l, después la a, después el espacio, la m y así. Bien. O sea, básicamente el for recorre la secuencia y le va poniendo en cada vuelta un elemento dentro de la variable que llamamos variable iterador. Si ustedes quieren usarlo para generar números, para contar vueltas, para lo que fuera, dicen, ¿cómo consigo una secuencia que tenga los números que yo quiero? Que tenga el 0, el 1, el 2, o el, no sé, el 15, el 16, el 17, el 18. Llamo a range, lo que hace range es crearme una secuencia que contiene esos valores que yo le pedí. Y el for la recorre, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer print range, no sé, del 1 al 8, ¿sí? Y fíjense que esto me muestra ahí que eso es un rango, es muy parecido a una secuencia, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre hacer esto, ¿sí? Y hacer esto, por ejemplo, que ya sabemos que falla? Lo que está después del in tiene que ser una secuencia. Puede ser una secuencia que crearon antes, puede ser una secuencia con strings, puede ser una secuencia con números, lo que sea. Si ustedes quieren que sea un número, una serie de números, le piden a range que les construya esa secuencia. ¿Qué significa? Que así como hicimos semestre igual a tal cosa, podríamos decir números igual a range del, no sé, del 3 al 8. For i in números, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7. El for recorre secuencias. Si lo que quiero son números, le pido a range que construya una secuencia con los números que le estoy indicando. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Hay alguien que tenga alguna duda respecto a eso en el for? Perfecto. Aprovechen ahora, porque esto va a ir, digamos, nosotros vamos avanzando
vamos avanzando y todos estos temas ya se asume que ustedes lo saben. Entonces, es bueno, digamos, que si tienen alguna duda puntual con esto ahora, lo pregunten. ¿Estamos todos en línea con cómo funciona el for? Bien. ¿Estamos todos en línea con lo que hicimos de búsqueda de mayor y menor? ¿Y por qué es que hemos usado dos variables para guardar el mes menor? Perfecto. Sí, profe. Vale. Es muy importante el tema este del menor, porque fíjense que a veces les piden el valor mayor. A veces les piden el valor mayor y a veces les piden más información. Guarde el alumno con mayor promedio. Entonces ustedes necesitan otra variable para poder hacer eso, ¿sí? Fernando, con el range recorres las vueltas que tengas. En realidad el for recorre lo que sea esa secuencia, lo que sea la secuencia. El range lo que hace es construir una secuencia. Entonces, si vos querés dar 3 vueltas, for in range 3. O querés dar 3 vueltas, pero querés que los valores sean 1, 2, 3, for in range de 1 a 4. ¿Por qué? Porque el range no incluye el segundo límite, ¿sí? For in range 1 a 4 me va a generar el 1, el 2 y el 3, y eso lo va a iterar el for, ¿sí? Alguien había levantado la mano también, no sé si sigue levantada, fue sin querer, si no pregunten nomás. Profe, Sí, Natalia. bueno, creo que es una duda tonta, pero hay el i, problema. ahí es for i in range. El i Sí. sería una variable, ¿no? Es una O sea- variable y vos le podés poner el valor, el nombre que quieras mientras sea un nombre válido de variable. Sí, es una variable, exactamente. Ah, dale. Sí, Es eso la no lo entendí variable, bien. es la variable que asume cada uno de los valores de la secuencia. Por ejemplo, acá i, en este ejemplo, i vale 1 en la primera vuelta, i vale 2 en la segunda vuelta, e i vale 3 en la tercera. Como a esa variable la llamamos variable iteradora, y además nos sirve también para algunos índices que ya vamos a trabajar, es muy común que le pongamos i. Pero en realidad esto puede ser for mi variable de iteración. Yo le puedo dar el nombre que quiera siempre y cuando sea un valor válido de variable en Python. O sea, que no empiece con un número, todas las cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Es muy común en la literatura, en las fichas, se van a ver for i, for i, for i, for j, ¿sí? Entonces uno es como que se queda grabado y termina usando i para muchas cosas. Pero en realidad es una variable como cualquier otra, que fíjate que vos podés dar el valor, podrías decir, por ejemplo, print mi variable de iteración más 25, como con cualquier otro valor, ¿sí? Y fíjate cómo ahí te va a mostrar. En la primera vuelta vale 1, 1 más 25, 26. En la segunda vuelta vale 2, 2 más 25, 27. En la tercera vuelta vale 3, y así. ¿Se entiende? Sí, igual vio cuando, ay, ¿cómo decirlo? Cuando hacemos el programa y bueno, hagamos que está la variable i. Sí. Y si yo, bueno, hago el programa, esa misma variable, o sea, la puedo dejar ahí, no la puedo usar. La podés dejar ahí, por ejemplo, y decir print hola mundo, no uso la i. Digamos, el for la utiliza para darle los valores de la secuencia, da 3 vueltas, pero no la uso. ¿Sí? Perfectamente. Ah, bien. Bien. Daniel, en Python, para separar las líneas, pones la barra para que entienda que es la misma instrucción nada más. Pero eso lo hago yo porque le pongo la letra muy grande para que la vean y me quedo sin espacio de ancho. Si no, no es bueno que hagan líneas demasiado largas. Bueno, 8:05, terminó la clase, pasen a la clase que sigue. Están en total libertad para continuar su
para sumarse a la clase siguiente. Que tengan buen fin de semana. Yo subo esto en un rato a los materiales adicionales de la clase de la semana pasada y nos vemos entonces el viernes próximo. Que tengan una excelente semana y un buen fin de semana. Pónganse Chao, profe, a estudiar, buen repasar. fin de- Chao, hasta luego. Chao, profe, buen Buen fin fin de- de. No, profe, Hasta buen luego. fin de. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.